El mercado de las telecomunicaciones en Uruguay está pasando por cambios significativos que no están exentos de polémicas. Por ejemplo, el martes pasado el Poder Ejecutivo aprobó el decreto que autoriza la subasta del espectro 5G, la quinta generación de redes de Internet móviles, que permitirá desarrollar el Internet de las cosas, entre otras innovaciones. El decreto, sin embargo, recibió cuestionamientos del Frente Amplio y también de la empresa Claro, una de las firmas que posiblemente participe de la subasta. Por otro lado, desde el año pasado está vigente la portabilidad numérica, otro cambio importante en el mercado de las telecomunicaciones que permitió a los usuarios de telefonía móvil cambiarse de compañía sin perder ni tener que modificar el número de teléfono. Esta prestación que entró en vigencia, recordemos, a raíz de la ley de urgente consideración, ha sido muy cuestionada por el Frente Amplio, ya que entendía que iba a perjudicar a Antel, el principal jugador del mercado. En los próximos minutos les proponemos entonces conocer más de la postura de la oposición sobre estos y otros movimientos del mercado de las telecomunicaciones. Para eso nos acompaña Pablo Siris, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, en representación del Frente Amplio. Siris, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto que nos visite por acá en estudios. Buen día, es un placer enorme, un fuerte abrazo para ustedes y un gran saludo para las usuarias y usuarios que nos escuchan, que se toman un ratito en este día tan lindo para escuchar la radio. Le iba a preguntar, a ver, primero para presentarlo en el cargo, ¿verdad? Usted es periodista, fue entre otras cosas director de redacción y director general de información en Telesur, la cadena venezolana. Desde junio de 2020 es director entonces por el Frente Amplio de la URSEC. ¿Cómo fue ese periodo de periodista y ese pasaje al sector público? Me ha tocado trabajar en el sector público desde hace ya unos cuantos años. Aquí en Uruguay y en Venezuela fui diplomático venezolano, incluso aquí en Uruguay fui integrante del Servicio Exterior venezolano. En Telesur, esa experiencia vinculada a un medio de comunicación que además es parte de una cadena multiestatal donde están vinculados los gobiernos de diversos países, fue también una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, en realidad he estado, como te decía, vinculado al sector público desde hace ya mucho tiempo, pero es muy lindo además la posibilidad de aprender, de reinventarse, de tener oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias que son las que nos convierten en mejores personas. ¿En el Frente Amplio se tuvo en cuenta sobre todo ese pasaje por Telesur para designarlo en el cargo? Efectivamente, es la experiencia en el área de comunicaciones, particularmente en el área de servicios de comunicación audiovisual, fue uno de los elementos que se consideró a esos efectos y fue, digamos, lo que amerita que yo esté en esta posición. En Telesur, ¿en qué periodo estuvo? ¿De qué año a qué año? Estuve entre 2017 y 2019 y luego en 2019 a 2020 estuve trabajando desde aquí de manera remota como como director de redacción. Bien. Pasemos a uno de los temas que ya adelantaba ahí Romina en la introducción, la portabilidad numérica, ¿no? Que la semana pasada se publicaron, aquí los dimos en perspectiva, los últimos datos de 2022 referidos a esto. Recordemos, ¿no? que entró en vigencia en la LUC, que habilita a los usuarios de telefonía móvil a cambiarse de compañía sin perder ni tener que modificar el número de teléfono. El año pasado las solicitudes totales de portabilidad fueron 179.785. Claro, fue la compañía que más beneficiada por esto en 2022, según los datos de la URSEC. Desde que entró en vigencia el 12 de enero pasado, Claro ganó 20.900 clientes, perdió 18.298, un saldo positivo de 2.602 números de teléfono. Antel captó 28.757 clientes nuevos, perdió 28.358, un saldo positivo de casi 400. Y Movistar fue la única que tuvo saldo negativo, ganó 24.508 usuarios, perdió 27.509, cerró el año con 3.001 clientes menos. Todo esto, bueno, según este informe de la URSEC. ¿Qué le dicen a ustedes de estos números? Bueno, hay varios datos muy interesantes. El número de... primero, hay que dimensionarlo. Nuestro mercado de telecomunicaciones tiene más de 6 millones de números de teléfono, ¿no? En una población de 3,5 millones de habitantes, si somos generosos, el número de dispositivos telefónicos, de números telefónicos en nuestro país es realmente muy importante.
Luego, lo segundo, esa como consideración previa. En ese total de 6 millones y pico de números hubo efectivamente ciento y tanto de miles de solicitudes de deportación, pero más del 50%, casi el 60% de esas portaciones han sido rechazadas. Esto quiere decir que había, entre otras cosas, escaso conocimiento de cuáles eran las condiciones de la portabilidad numérica, o existen aún hoy escaso conocimiento de cuáles son las condiciones de la portabilidad numérica. Uno no puede portar número telefónico si tienes deudas, si tienes un contrato vigente, si tu número fue suprimido, si está suspendido, etcétera. Y buena parte de las solicitudes de deportación están vinculadas a esto. Algunas rechazadas por el administrador de base de datos, ¿no? Y otros por las telefónicas en sí. Efectivamente. Por ejemplo, los administradores de base de datos, el administrador de la base de datos, su principal motivo de rechazo es que quien está haciendo la aportación no es el titular de la línea, ¿no? O sea, yo tengo un número telefónico que me regalaron cuando era un muchacho, pero está a número de mi papá, no está a nombre mío. Está a nombre de mi papá, no a nombre mío. Bueno, entonces eso genera que yo no pueda hacer ese trámite. Al mismo tiempo sucede que entre los operadores, uno de los, como te decía, de los motivos habituales es: este señor tiene una deuda conmigo, o me compró un aparato a 2 años, o tiene un contrato vigente con una tarifa X promocional por tantos años. Entonces, después de los rechazos, tenemos solo 75.000 portaciones que fueron efectivamente realizadas, y con un interés decreciente en la población. El mes que tuvimos un pico fue en marzo, cuando estaba el debate de la portabilidad numérica en torno a su discusión en la LUC, y luego desde ese momento hasta ahora ha tenido un interés decreciente. Hoy tenemos no llegamos a 5.000 portaciones por mes. Ni siquiera en diciembre, que es un mes donde típicamente los regalos navideños, las finalizaciones del año, etcétera, las ofertas de las empresas harían que hubiera, o nos podrían hacer suprimir que hubiera un interés superior, pero eso no se ha dado. La segunda cosa a valorar es la publicidad de los datos. Hemos tenido importantes debates en el seno del directorio de la URSEC en relación a la periodicidad con la que los datos se dan y cuáles datos se dan o no se dan. Perdón, antes de entrar en eso, usted dice, bueno, es algo marginal entonces, o sea, es un aspecto que y hay un interés decreciente en la portabilidad. Pero puntualizo eso porque también ese era un argumento, por ejemplo, que utilizaba el oficialismo a la hora de defender la portabilidad como tal, entendiendo que, bueno, en todo caso se le garantizaba un derecho al usuario, pero que esto no iba a significar como un cambio de reglas de juego o no iba a significar cambios importantes en torno al mercado, porque efectivamente los que iban a terminar haciendo y tomando la opción era un número reducido de personas. Sí, ahí hay un debate fuerte. La portabilidad numérica aquí se presentó, porque además se plebiscitó y tuvo un interés público muy importante en función de eso mismo, se presentó como un derecho, ¿no? Se presentó como si tu número telefónico fuera casi que tu cédula de identidad. Eso, digamos, es muy simpático como argumento en una campaña electoral, si eso no lo es, pero es un mecanismo económico. Si le preguntan a cualquier economista qué es la portabilidad numérica, y no importa del signo ideológico del economista, ni de su vinculación con tal o cual partido, etcétera, cualquier economista te va a decir que la portabilidad numérica es un mecanismo que se utiliza en los mercados regulados para lograr que las empresas que tienen mayor peso en el mercado decrezcan, las que tienen menor peso en el mercado tengan más posibilidades de robarles clientes, de captarle clientes. Es un mecanismo para equilibrar los mercados regulados donde tienes un actor fuerte. No es otra cosa. Podemos discutir, es como los corralitos mutuales o mecanismos que se utilizan para regular el mercado. Tú habilitas mecanismos para que la gente pueda competir y yo te pueda ofertar, mirá, si te venís conmigo en vez de estar con ese señor, yo te voy a dar tal y cual. Insisto, es un mecanismo económico, se puede presentar como se quiera, pero tiene ese objetivo y no otro. Lo de los derechos digitales no tiene nada que ver con los números telefónicos. También le pueden preguntar a cualquier experto en derechos digitales y les va a decir exactamente lo mismo. Entre otras cosas porque el número de teléfono se utiliza para comprobar tu identidad en el momento en que estás haciendo algo, no ad eternum.
no infinita, no en un tiempo infinito. Tu banco, cuando quiere confirmar que sos tú el que está haciendo tal o cual cosa, te manda un SMS al número que tú le das en ese momento, ¿no? Si cambia tu número telefónico, no hay ningún problema. En el banco haces el trámitecito y listo. O en el mejor de los casos, el banco te dice, indique el número de teléfono en el que usted está ahora, te manda un SMS allí y ya está. No tiene, es igual que las redes de internet, igual de que el servicio que tú utilices de correo, en fin, si te mudas, si cambias de domicilio, cambia tu identidad digital y tu domicilio creo que tiene bastante más peso que tu número telefónico. Ahí volvemos se dio un gran debate, ¿no? Por ejemplo, durante la LUC sobre todos estos puntos, pero yo volvía al tema ese de, bueno, la cantidad, entonces, a juzgar por los números, hay quien puede decir, bueno, pero al final tenía razón el oficialismo en cuanto a que esto iba a ser una cosa marginal, que no iba para el volumen de líneas telefónicas que tenemos, que es impresionante en materia de celulares en relación a la población. Bueno, esto al final no mueve mucho la aguja. Movió mucho la aguja en el mercado de la publicidad, se han invertido millones de dólares, se han reducido significativamente los ingresos de las empresas en este año. El informe del mercado de servicios de telecomunicaciones que publica la URSEC así lo muestra, se redujeron muy sensiblemente y eso ha generado un estancamiento del mercado de las telecomunicaciones, contrario a lo que se plantea, a lo que han planteado algunas autoridades respecto a que hay una dinamización del mercado. A ver, si entiendo bien, usted lo que dice es que las empresas se vieron afectadas en materia de ganancias y que por eso están teniendo que restringir inversiones en otros rubros. Han restringido inversiones, producto de la portabilidad numérica y producto de que están esperando el despliegue de la tecnología 5G de la que vamos a hablar en unos minutos. Pero fundamentalmente... Pero no era esperable también que esto pasara cuando entrara a regir como tal la portabilidad, teniendo en cuenta, bueno, que tienen que hacer como una apuesta fuerte en ese sentido. Sí, por eso nosotros objetamos la portabilidad. Por eso mismo nosotros decíamos, no tiene sentido hacer la inversión que se va a hacer en materia publicitaria para un mecanismo que no... Ustedes conocen a alguien que estuviera reclamando la portabilidad numérica. La población no estaba exigiendo la portabilidad numérica y la prueba es que no ha tenido ningún interés en la portabilidad numérica. Uno de los datos que se nos suele dar además es que se han reducido las tarifas. La mayor parte de nosotros, de los que tenemos contrato en nuestro país, una de las particularidades que tiene los servicios de telecomunicaciones es que un porcentaje de la población cada vez más importante tiene contratos de telefonía y no utiliza mecanismos prepagos. Pero mejor dicho, el prepago va disminuyendo. Antes de entrar en nuestra tarifa no ha cambiado. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Nos dan gigas, ¿no? ¿Y por qué tienen la posibilidad de darnos gigas? Porque lo que estamos trabajando son con redes de datos, no cada vez las llamadas tienen menor valor, cada vez nuestro número de teléfono es menos trascendente. Los compañeros que se comunicaron conmigo para venir al programa me mandaron un mensaje por WhatsApp y el WhatsApp es independiente de mi número telefónico y las otras redes, Telegram, Signal o la que se nos ocurra, es independiente de nuestro número telefónico. Las generaciones más jóvenes, mis hijos, no utilizan ni siquiera esas redes de mensajería, sino que se conectan con sus amistades a través de Instagram y otras. Y hay una modificación significativa que no tiene que ver con nuestro número telefónico, sino que en el consumo de datos. Pero ahí volviendo al tema de lo que se había discutido en su momento con la LUC, ¿no? Un aspecto clave en el debate había sido, bueno, que Antel se iba a ver perjudicada, ¿no? Uh-huh. Está bien, Claro ganó más, pero Antel termina con un saldo positivo de 400 clientes. Entonces, eso parece no haberse verificado. De hecho, tuvo ese saldo positivo. ¿Qué responde usted a ese tipo de argumentos? Lo interesante no es el saldo, sino el total de abonados que Antel perdió. Si ustedes se fijan en esas cifras, van a ver que del número total de personas que han decidido portar, que han decidido pasarse a otra empresa, quien tiene más del 30% de las portaciones es Antel. Antel es la empresa que ha perdido más clientes. Uh-huh. También es la que más ha ganado, sí, sin duda. Por eso, ¿no? Pero captó 28.757 y perdió 28.358. Exactamente. ¿Quién es la empresa entonces que se ha visto más perjudicada? Y Antel, porque aunque le ha mordido un pedacito a Claro y le ha mordido otro pedacito a Movistar, es la que más ha perdido.
Del total de personas que decidieron cambiarse de compañía, Antel es la empresa de la que han decidido cambiarse más personas. Ahora, yo no pretendo que las personas estén atrapadas. También es la que más ha ganado, ¿no? Si miramos por ese lado, por los números, si vamos solo a eso, también es la que más ha ganado, ¿no? Si decíamos, Claro ganó 20.900 y Antel ganó 28.757. Si hubiéramos hecho esa misma medición, si hubiéramos difundido ese mismo dato el mes pasado, por eso yo planteo que los datos de portabilidad numérica deben difundirse mensualmente, no veríamos esa realidad. Porque esto es muy dinámico. Las empresas cambian sus números telefónicos, sus saldos positivos y negativos mensualmente. Si difundiéramos los datos mensualmente, veríamos que Antel hasta hace muy poquito tiempo no estaba en esas circunstancias. De hecho, el último informe publicado en el trimestre anterior mostraba una realidad distinta. Pero para usted, ¿cada cuánto tendría que publicarse mensualmente? Mensualmente. Que es además un estándar global en todo el planeta. Los datos de portabilidad numérica se publican mensualmente. Eso le permite a analistas, a usuarios, a las propias empresas conocer de mejor manera los números del mercado. Vamos a los precios, Gastón, ahora sí. Sí, que ya lo veníamos mencionando recién, ¿no? Que se argumenta que la portabilidad, por lo menos desde que está en vigencia la portabilidad, se constató una baja en los precios, ¿no? El precio promedio mensual vio un descenso desde la implementación en diciembre de 2021. El precio promedio era 1.079 pesos con 67, cerrado en diciembre de 2022 era de 918,33. De este modo, bueno, como que la caída interanual del precio promedio mensual se situó en 14,94% a precios corrientes, sin considerar la inflación. Usted comentaba algo de eso ya recién, ¿no? Pero no lo ve como un beneficio para los clientes. En primer lugar, hay que aclarar que lo que se redujo no fueron los precios que las personas efectivamente pagan, sino lo que se ofrece, ¿no? Pero acá, respecto a estos números, entonces, ¿cómo hay que interpretarlos? 1.079 pesos era el contrato promedio y ahora 918 pesos. Quienes tenemos el vicio del periodismo, nos gusta ver los datos crudos, ¿verdad? No están los datos crudos. Si ustedes piden para ver los datos crudos y piden para ver cuáles son los contratos que se tomaron en cuenta para tomar esos valores, tendrán los mismos cuestionamientos que tengo yo. Se han tomado precios de referencia muy dispares y entonces no permite identificar de la manera en la que yo entiendo que corresponde interpretar esos datos. O sea, usted cuestiona la validez de que efectivamente los precios sean esos. Sí. Pero si se hace la misma comparación, o sea, si se toman los mismos contratos en un periodo que en otro, usted dice que pone en duda que la comparación esté siendo efectiva, o sea, que los mismos contratos promedios se estén comparando en relación a previo y después de la portabilidad. No son contratos promedio, no son contratos equivalentes, no tienen la misma cantidad de gigas, no tienen la misma cantidad de minutos, no tienen el mismo precio, no tienen el mismo nada. Se ha tomado criterios de referencia muy dispares que yo cuestiono y que cuestionan además no solo yo, sino quienes han tenido la posibilidad. Pero además es distinta la comparación que se hizo, dice, no sí, es lo mismo. Exactamente. Bien. Ese informe yo he planteado que lo analicen un comité de la URSEC, de economistas, que verifique la acuciosidad de la información que se le brinda a la población, entre otras cosas porque entiendo que se deben dar. Es previsible que haya una variación de precios y que haya una variación de precios a la baja. En una competencia como la que plantean mecanismos como los de la portabilidad numérica, la presión es a la baja de los precios. Ahora, entiendo que ni es un 15% ni el rendimiento de gigas es de un 75% como se plantea, porque además... ese es el otro aspecto que se menciona, ¿no? Yo puedo regalarte todos los gigas que quieras si sé que no los podés usar, y el consumo promedio de las personas no está ni cerca de lo que se está ofreciendo de regalo o como beneficio por parte de las empresas. Pero ahí sí tiende a la baja en el precio, en definitiva se cumple lo que dice el oficialismo de que termina beneficiando al usuario. Eso es lo que yo entiendo que es discutible, porque si baja la inversión de las empresas, disminuye la calidad, cosa que notoriamente hemos visto cualquiera de los usuarios de cualquiera de las empresas de telefonía, y al disminuir las inversiones y disminuir la calidad, por más que tenga la posibilidad de tener mayor consumo, tiene un mayor consumo en peores condiciones. Veía algunos mensajes, por ejemplo, acá Felipe dice... El saldo que hay que mirar es el monetario. ¿Cuánto gastó en publicidad? ¿Lo recupera con los nuevos clientes? Hace esta pregunta en referencia a Antel.
creo que el número de clientes captados responde por sí solo la pregunta que hace Felipe, y creo que es muy razonable la pregunta que hace Felipe. ¿Por qué dice eso? Y si pensamos en los millones que se han gastado, millones de pesos que se han gastado en publicidad, para tener un saldo positivo de menos de 400 usuarios, no parece realmente que la inversión se justifique. Lo mismo para las otras empresas, ¿verdad? Estamos hablando de inversiones de mucho dinero en publicidad, gastos en mucho dinero en publicidad, reducción muy significativa en las inversiones de infraestructura para obtener porcentajes de aumento o disminución de clientes muy menores. ¿Nos estaba aclarando alguna cosa de lo que implica siempre el debate de este tema de portabilidad? Bueno, que sí, que tiene la complejidad de que un economista clásico, liberal, tradicional, te diría, no, bueno, la competencia siempre es mejor para el usuario, no, siempre. Pero eso no funciona exactamente así en países como el nuestro, que han tomado los servicios públicos como mecanismo para garantizar el ejercicio de derechos. O sea, la salud, por ejemplo, no es un mercado, si es que se le puede llamar así, donde los uruguayos admitan la competencia abierta, ¿no? En otros países las empresas aseguradoras de salud te ofrecen el oro y el moro para captarte, y después el día que tenés un problemita insignificante de salud tenés que pagar miles de dólares o millones de pesos. En nuestro país nosotros hemos adoptado un criterio donde los servicios de salud, de agua, de educación, etcétera, los tenemos fuertemente regulados y no admitimos una competencia abierta, porque de lo que se trata es de garantizar nuestros derechos, de garantizar nuestra posibilidad de efectivamente tener acceso a lo que tenemos ofertado a través de esos mercados con fuertes criterios regulatorios. Si dejáramos abierto al libre ejercicio del mercado, tendríamos lo que no tiene nuestro país, tendríamos situaciones como las que se dan en buena parte del planeta, con gigantescas brechas digitales. Entonces, la portabilidad numérica, si lo vemos como un mecanismo aislado, no es gran cosa. El tema es que es un mecanismo más que se utiliza para regular la competencia o para aumentar la competencia. Entonces, reducimos las tarifas de interconexión, implementamos la portabilidad numérica, vamos abriendo el mercado de conexión, de conexiones fijas a internet a otros operadores, etcétera, y entonces vamos desregulando esos servicios que para nosotros son una garantía, la garantía del ejercicio de los derechos, de la posibilidad de las personas a tener efectivamente acceso a internet, a las telecomunicaciones, que son la tecnología del futuro y del presente de nuestra sociedad. A ver si entiendo bien, pero para usted entonces esto va a traer a mediano y largo plazo un perjuicio por el lado de, bueno, las inversiones que las empresas en telecomunicaciones no podrán hacer producto de lo que van a destinar a esto. Para que el oyente entienda de vuelta, ¿de qué podemos estar hablando? Sobre 5G vamos a hablar después, pero en concreto, ¿dónde no están invirtiendo a esta altura que deberían estar haciéndolo y que eso se va a ver traducido en un perjuicio para el usuario? Tenemos la necesidad, por supuesto, de la empresa pública de invertir en fibra óptica y en el despliegue a los hogares y en mejorar la conectividad, por ejemplo, en rutas. En nuestro país tenemos la población fuertemente concentrada en ciudades. Nuestra población rural es lamentablemente cada vez menor. La posibilidad de que en el interior profundo de nuestro país llegue la telefonía, llegue las telecomunicaciones en su integralidad, los datos, a la velocidad, con los volúmenes requeridos para el estudio, el trabajo, las condiciones de vida de las personas, debería ser hoy nuestro norte. Y lamentablemente, a pesar de importantes anuncios que se hacen por allí, yo entiendo. Sí, yo le iba a decir, desde el gobierno, por ejemplo, desde Antel en particular, se destaca cada vez que se instala tecnología que permite que determinado poblado chiquito tenga conexión de alto nivel. Sí, hay 850 millones de dólares previos invertidos sin tanta publicidad. ¿Qué quiere decir con eso? Y bueno, que ahora se inaugura una radiobase. Antes se inauguraban decenas de radiobases
por semana y sin tanta tele. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con Pablo Siris, director de la URSEC en representación del Frente Amplio. El Frente Amplio viene cuestionando varios de los cambios implementados por el gobierno en el mercado de las telecomunicaciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología 5G, la quinta generación de redes de Internet móvil, y también los efectos de la portabilidad numérica, un mecanismo que permitió a los usuarios de telefonía móvil cambiarse de compañía sin perder ni tener que modificar su número de teléfono. Sobre los argumentos de la oposición en torno a estos temas es que estamos conversando hoy en nuestra entrevista central con Pablo Siris, director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, en representación del Frente Amplio. Veía muchos mensajes en torno a la portabilidad, no es un tema que pase desapercibido. Por ejemplo, en este caso dice este oyente, cuyo celular termina en 09, está claro que lo que se hace es hacer un servicio peor y entrega de la información de todos al mejor postor. Clarito, el director de la URSEC. Y hay quien señala, bueno, que entiende que, a ver, ¿dónde está? Cecilia, por ejemplo, plantea, soy usuaria de Antel y ni dato crudo he tenido más beneficios. Esto fue como lo seguro, la competencia solo trae beneficios al usuario, ahora siempre podemos buscarle el pelo al huevo, dice. Está muy sí, polémico este tema en torno, y bueno, tiene que ver con también todo lo que se debatió en aquel momento, ¿no? En el referéndum de la LUC. Normalmente este tipo de mecanismos no llegan a en nuestro país, al tener la posibilidad de tener los interesantísimos debates que hemos tenido en relación a la defensa de las empresas públicas en el 92, en relación a estos temas en la LUC, la postura de la población en relación a estos temas ha sido muy significativa, muy importante. A veces adoptando posiciones con las que no están más de acuerdo, otras menos de acuerdo, pero lo cierto es que nuestra población está informada, está interesada, y eso es muy importante que así sea. Se polarizó mucho el debate, en tanto tuvimos un referéndum donde las opciones no son buenas, yo estaría de acuerdo. Pero si ustedes no esperaban, una última pregunta respecto a este tema, ¿ustedes no esperaban algo más significativo en cuanto al impacto? Es que el impacto es muy alto y lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo. O sea, si nosotros tenemos millones de dólares que tenemos que destinar, porque hay mensajes que dicen, bueno, se esperaba la corrida masiva de Antel y no se dio. No, nosotros planteamos desde el primer momento que no iba a haber corridas masivas porque no había interés de la población en tener portabilidad numérica. Eso es algo que yo ratifico cada vez que tenemos estos debates. No ha habido, y no creo que ciertamente haya en un futuro muy próximo, interés de la población por los mecanismos de portabilidad numérica. Yo llamo por teléfono a decenas de personas diariamente y todavía no he escuchado el primer mensajito que me diga usted se ha comunicado con un número de otra empresa. A mí me ha pasado alguna que otra vez, sí, pero un apunte nomás sobre lo que decía recién de los gastos publicitarios. ¿Usted tiene constancia de que haya crecido tanto el gasto publicitario de las telefónicas? Pues en competencia ya estaban, ¿no? No es que es algo nuevo, que compiten más quizás, pero ya competían, ¿no? Sí. El propio director del Frente Amplio en Antel ha planteado cifras muy importantes, y de hecho hay un debate en torno a la publicidad de esos datos de gastos publicitarios de Antel en relación a la portabilidad numérica. A las empresas privadas uno no tiene posibilidad de exigirles este tipo de informaciones, pero la reducción en los ingresos de las empresas que se ha producido, que se ha verificado en este último año, es imposible no asociarlo a los datos de la portabilidad numérica. Y la reducción de los ingresos de las empresas quiere decir reducción de inversiones, ¿no? Sí, por algún lugar hay que cortar, sí, y cortás en la inversión, que es lo que es más fácil, porque instalarse una radio base te cuesta tanto y tú decidís si perdés clientes o si instalás radiobases. Y metes publicidad para no perder clientes. Pasando a otro tema, ¿no? De los que salieron datos en estos últimos días,
está el registro no llame, otra de las innovaciones también que se han implementado en este gobierno. La Orsec publicó la semana pasada los últimos números de personas anotadas en este registro. Bueno, recordemos, el Registro Nacional No Llame es el de los números telefónicos fijos y móviles de los titulares o usuarios que no desean ser contactados por medio de servicios de telecomunicaciones, como hacer telefonía, SMS, aplicaciones móviles o plataformas tecnológicas, por publicidad, ofertas o regalos de bienes o servicios. Y bueno, según este informe, el 31 de diciembre de 2022 hay 188.420 números registrados, 119 empresas consultaron el registro y se recibieron 1.631 denuncias. En mayo del año pasado, cuando se empezó a implementar, había 95.191 teléfonos activos en el registro No Llame. ¿Cómo evalúa este desempeño usted? Yo creo que es muy importante, aunque no tiene un importante impacto ni en precios, ni en servicios, ni etcétera. Lo que sí tiene un impacto muy importante es en la privacidad de las personas y en el respeto a nuestros derechos como ciudadanos. Esto sí tiene que ver con derechos. Y aunque, insisto... ¿Pero por qué? A ver qué diferencia hay entre uno y otro en este caso. Esto sí tiene que ver con tu derecho a que no te molesten, a que no te hagan ofertas insistentes de servicios que no quieres recibir, que tu número no sea vendido a bases de datos que utilizan tus datos para nuevamente ofrecerte servicios o para a su vez luego vender esa base de datos a terceros. El tema de que tus datos no puedan ser utilizados es algo muy importante y es algo con lo que yo creo que deberíamos estar planteándonos fuertemente una materia legislativa, incluso con criterios modernos en relación al ejercicio de nuestros derechos y al uso de nuestros datos. Nuestro país había sido hasta ahora, por la práctica del uso de los datos en nuestra sociedad, muy cuidadoso con este tema. Hoy el tema de los fraudes bancarios, el phishing, etcétera, está directamente a cómo se utilizan tus datos por parte de algunas empresas que simplemente venden bases de datos a granel. Y eso es delicado y es algo que deberíamos estar legislando. Los derechos de las personas, los derechos digitales, los derechos vinculados a la telecomunicación pasan a tener un rigor, una jerarquía muy importante en este periodo en el que además buena parte de nuestro tiempo estamos conectados. Entonces con este tema no tiene objeciones, con el no llame, al revés, ¿lo apoyó? Sí, yo no tengo ninguna objeción con el no llame. Insisto, me parece que aunque no tiene un impacto económico importante, sí tiene impacto en el ejercicio de nuestros derechos como personas. Vamos ahora a otro de los temas que está últimamente en la agenda en relación a las telecomunicaciones, que tiene que ver con el decreto donde se fijan las condiciones de lo que va a ser la subasta del espectro 5G, ¿verdad? De redes móviles. Usted ha cuestionado el decreto, pero recordemos algunos datos básicos. A ver, se van a subastar 3 bloques, cada uno tiene un precio base de $28 millones para un periodo de 25 años, y Antel ya tiene asignado uno de esos bloques. Claro y Movistar van a competir por los otros 2. El precio que deberá abonar Antel por el bloque que ya tiene además asignado, que ha elegido, corresponderá al promedio de los valores que resulten en el procedimiento competitivo de los 2 bloques restantes. Por un lado, usted cuestiona la demora en concretar la subasta, ¿no? Usted escribió en Twitter, se preguntaba, bueno, ¿por qué se ha demorado tanto el servicio 5G en Uruguay si somos el primer país del continente en tener la capacidad de brindar esta tecnología? ¿Se estaba esperando a alguien? En caso afirmativo, ¿a quién y por qué? Se preguntó en Twitter. ¿Podemos explicar esto, profundizar en esta inquietud que usted tenía? Sí, nadie me ha respondido. La inquietud se mantiene, la preocupación se mantiene. Primero, una cosa que puede parecer un poco tonta, pero es importante aclarar. La subasta no es de espectro 5G, es de espectro 3,5. Lo que pasa es que la sigla es también con una G referida a los gigahertz, pero la tecnología 5G no tiene nada que ver con el espectro que se utiliza. Lo que está en subasta es una parte del espectro radioeléctrico.
Si me permiten, me voy a tomar un segundo en explicar qué es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, aunque ahora buena parte de las personas escuchamos radio a través de Internet, la radio se difunde a través del espectro radioeléctrico. En la radio son las ondas que rebotan contra la atmósfera y pasan a nuestros dispositivos, a nuestra radio. En el caso del espectro radioeléctrico que se utiliza para telecomunicaciones, no tenemos rebote con el espectro con la atmósfera, sino que tenemos de antenas, directamente pasa a nuestros dispositivos. Ahora bien, el espectro radioeléctrico funciona como carreteras y autopistas. Tenemos porciones del espectro radioeléctrico donde tenemos una velocidad de datos enorme, pero distancias muy cortas a las que podemos llegar, como si habláramos de autopistas cortas, y por otro lado tenemos el equivalente a una carretera rural, un camino de balastro, pero que llega a grandísimas distancias, ¿no? Digamos, para irnos a las puntas. Lo que se está subastando en este momento es una carretera que va por el medio, no es ni una autopista ni un camino rural, insisto, autopistas cortas para grandes velocidades o caminos rurales largos que nos permiten llegar a grandes distancias. La banda media de espectro radioeléctrico nos permite llegar con un muy importante volumen de datos, no el máximo, pero muy importante, a distancias medianas, ni tan cortitas ni tan largas, ¿no? Por eso se habla de bandas medias, bandas que permiten difundir el espectro de esta manera. El 3,5 no es la única banda media. Podría ser un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero hay una convención internacional aprobada a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que asigna esta banda de 3,5 al uso de servicios 5G. No es la única banda que se utiliza para esto, ni es la única manera de brindar servicios 5G. De hecho, en nuestro país todavía está activa, aunque no en despliegue comercial, una red 5G que instaló Antel en 2019. Se dice que estaba a prueba, en realidad estaba plenamente activa porque es un servicio que se llama de 5G non-stand-alone. ¿Qué quiere decir esto? Era un servicio que se podía dar de 5G utilizando las redes previamente existentes de Antel, combinando las bandas que Antel ya utiliza, de bandas altas, medias y bajas, para poder dar ese servicio 5G a la población. El espectro de 3,5, que se le llama también espectro permite brindar un servicio 5G standalone. El servicio 5G standalone lo que permite es dedicar una red exclusivamente para brindar esta tecnología. Ahora bien, insisto, estaban las condiciones dadas para dar esta tecnología con el espectro anterior sin necesidad de ninguna subasta. Se optó a ver si explicamos eso. Entonces, usted dice que no era necesaria una nueva subasta y que se podía utilizar entonces el espectro que ya estaba utilizando cuando desarrolló eso que desde el gobierno se señala como un plan piloto de Antel instrumentado en 2019, ¿verdad? Sí, la propia GSMA, que es la organización que nuclea a los operadores de telefonía, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconocen a Uruguay como el primer país de América Latina en tener una red 5G. O sea, no me tienen por qué creer a mí, pueden mirar en el mapa de la GSMA que accedemos a través de Internet cuáles son los países con 5G y te marca Uruguay. Y que entonces ahí tiene una primera objeción, ¿no? Sobre el espectro que se está subastando. Antel tenía la posibilidad de brindar el servicio 5G sin necesidad de esperar ningún espectro. Y las empresas privadas también tienen esa opción. Lo que pasa es que tienen que hacer inversiones. ¿Por qué tienen que hacer inversiones? Porque las redes 5G requieren alto volumen de uso de fibra óptica. Se requiere instalar más antenas, además, ¿no? Lo que el volumen de antenas para cualquiera de las empresas es inevitable utilizar cada vez más antenas, entre otras cosas porque, como te decía, la distancia es menor. La distancia a la que llegamos con el servicio es menor. Entonces, la cantidad de antenas y el despliegue de fibra óptica era lo que era imprescindible para poder lograr llegar con un servicio 5G. Las inversiones es lo que las empresas buscan, como les decía hace un rato, es donde ajustan en sus balances, y allí es donde tenemos, creo yo, uno de los problemas que se plantearon. Por eso se puso como condición Antel para desplegarse
en 5G, en la tecnología 5G, que esperara a la subasta. Yo lo que me pregunto es ¿por qué se esperó? Ahí hay cuestionamientos. Es curioso este punto porque recibe reproches de uno y otro lado, ¿no? El director del Frente Amplio en Antel, Daniel La Rosa, sostuvo que con la demora se hizo un favor a las multinacionales para ponerse a tiro tecnológicamente. Por otro lado, el director de Asuntos Regulatorios Institucionales de Claro, Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga, decía al diario El País que la demora benefició a Antel con una ventaja suprema, ya que al asignarse con anterioridad a un segmento pudo traer la tecnología antes que sus competidores. Así que está bien debatido esto. Usted lo que dice es que esto ya se podría haber instrumentado y que no era necesario. Ahora, en esto también hay un fin recaudatorio por parte del Estado, ¿no? Porque si subasta un espectro puede tener un retorno. Las empresas van a tener sí o sí que invertir porque tienen que hacerlo por lo menos con estos 28 millones de dólares de base. Sí, ¿Ese aspecto para usted no es relevante? No, sí es muy relevante. Una aclaración, yo no digo que no sea necesario el espectro 3,5, es necesario. Lo que digo es que no era necesario esperar a la subasta para empezar el servicio 5G. De hecho, ¿usted entiende que Antel podría haber salido solo antes a potenciar ese...? Antel y el resto de las empresas. Si ustedes miran a nuestro vecino en Argentina, no hubo subasta de 3,5 y se ofrece servicio 5G en buena cantidad, en buena parte de las ciudades del país. El 3,5 que sería para mejorar el servicio. Exactamente. El 3,5 lo que permitiría es que al poder desplegar redes standalone logramos mejorar la calidad de las telecomunicaciones que brindamos. Claro, pero no son... destina toda la autopista, como dice usted, a 5G. Exactamente, lo has planteado clarísimo. Con 3,5 tenemos la posibilidad de dedicar una carretera completa a desarrollar este servicio y es muy importante. Ahora bien, planteábamos el tema por eso te decía, yo entiendo que es importante que se haga esta subasta. Uh-huh. Es muy importante que se haga esta subasta. Entiendo que no era necesario esperar a esta subasta para poder iniciar ese servicio. Sí. Ahora bien, las objeciones en relación estrictamente con la subasta son vinculadas a cuáles son los fines precisamente que se planteaban con esto. Nosotros hemos utilizado los mecanismos de subasta de espectro en nuestro país en ocasiones anteriores para habilitarle el ingreso de nuevos operadores. Uh-huh. ¿No? Cuando ha habido interesados, por ejemplo, la última fue la empresa Claro. Claro dijo, tengo interés en ingresar en Uruguay. Bueno, para ingresar en Uruguay usted tiene que tener una licencia y tiene que tener espectro. Se hace una subasta y en la subasta participa Claro, obtiene espectro y empieza a operar en nuestro mercado. Luego, después de que se ingresó Claro al mercado, no hubo otras empresas interesadas en ingresar. Hasta ahora tenemos una empresa que nuevamente ha manifestado su interés en participar de este mercado y sin embargo no se le ha dado la licencia ni se le ha dado la oportunidad de participar en la subasta. ¿A quién está apuntando? ¿A Dedicado? Efectivamente. Dedicado además tiene la particularidad de que opera en todos estos espectros. Las bandas... Tiene bloques en 3,5, tiene bloques en banda baja y tiene bloques en banda alta. Podría perfectamente participar como operador y ha solicitado la licencia. Y sin embargo, ni en el Poder Ejecutivo ni en la URSEC se han considerado sus solicitudes. Esto creo que es muy delicado y creo que además nos pone en una situación cercana a la vulneración de los derechos de esa empresa y cercana además a convertir un mecanismo competitivo en un hacer como que. Porque si tenemos 3 bloques de espectro, reservamos uno para una de las empresas, la empresa pública, nos quedan 2 bloques de espectro, prohibimos a las empresas a que tengan más de un bloque, por lo tanto, y tenemos 2 empresas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento competitivo? No hay procedimiento competitivo. Además, fijamos un precio base que por la vía de los hechos, al no haber procedimiento competitivo, se convierte en realidad en un precio techo. No es base, sino tope. ¿Por qué eso? Porque entiende que puede haber un arreglo no escrito entre las empresas para
justamente que esa sea lo máximo que oferten ambas. Y aunque no haya arreglo, si tenemos 2 bloques, ofertá tu primero. ¿Cuánto ofertás por el primer bloque? ¿No tienen diferencia de ningún tipo los bloques? No, las tecnologías. No hay diferencias en las capacidades de cada uno. O sea, hay, por supuesto. No es porque en el caso de Antel se había mencionado. No es lo mismo estar en el 1170M que estar en otra frecuencia del dial. Hay diferencias desde el punto de vista técnico, pero de las capacidades que ofrecen esos bloques para la operación de la banda de 3,5 no hay ninguna. Respecto a algún otro punto, el precio también, ¿no? El precio base de $28 millones. Esto fue una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que tomó como base un informe encomendado a la URSEC que había evaluado cada una de las bandas que se licitarán en $22 millones. ¿Usted votó en contra del informe de la URSEC? Absolutamente. Porque, ¿qué le parece ese precio que se estableció? Bueno, en este caso de 22 millones, pero después lo que estableció el Poder Ejecutivo, ¿no? De que sean 28 millones la base para la subasta. Respecto a ese informe, yo tuve un importante cuestionamiento en el seno del directorio, en tanto nuevamente no tuvimos los datos. Se nos dijo, la información que les estamos dando tiene que ver con las últimas 25 subastas de espectro en tales países, se promedió, el precio promedio es tal, se aplicó un indicador cual y eso nos da tanto, ¿no? Y uno dice, bueno, está bien, pero dame los precios de cada subasta, decime qué se ofertó, cómo se ofertó, discriminame el PBI de los países, porque entre los 25 están por un lado la India y por otro República Dominicana, ¿no? Hay subastas en Estados Unidos y hay subastas en Europa. Países que son bastante distintos al nuestro y que por supuesto tienen mecanismos para hacer comparables los datos de uno y otro, pero no se nos dieron esos datos. Cuando pedimos, bueno, pero mostrame cuáles fueron las subastas que se consideraron en Estados Unidos, a qué precio se subastó, cuáles fueron las subastas en la India, a qué precio se subastó, no se nos dio ese dato, se nos dijo que no se nos podía dar ese dato. Entonces, obviamente, me parece que es votar a ciegas. ¿Pero ahí no hay técnicos de la URSEC de por medio? Hay técnicos que nos presentaron esta información y que yo nuevamente discrepé con el criterio que utilizaron. Yo respeto muchísimo a los técnicos de la URSEC, por supuesto, igual que a cualquier profesional que ponga su firma en un informe, pero entiendo que es una decisión por lo menos equivocada. Gastón, ¿nos quedó alguna pregunta más respecto, por ejemplo, a la infraestructura, ¿no? El arriendo de la infraestructura. Bueno, ahí está otro de los cuestionamientos que se hace, ¿no? Usted se suma a críticas que ya se venían haciendo desde el Frente Amplio y desde el sindicato de Antel, de Sutel, respecto a la posibilidad de que Antel le arrienda a Movistar y Claro su infraestructura para implementar la tecnología 5G, ¿no? Las telefónicas privadas están estableciendo como una suerte de condición para participar que Antel esté obligada a arrendar parte de su infraestructura de fibra óptica. Y la cuestión de fondo sobre este tema está ahí en que para desarrollar el 5G que se requieren importantes inversiones, ¿no? Como veníamos hablando del tema de las antenas, mientras que Antel ya tiene avanzado el proceso, Movistar y Claro deberían encarar la instalación de sus propias conexiones para consolidar el nuevo negocio de provisión de Internet. ¿Usted entiende que el decreto abre la puerta a esa posibilidad de que se arriende la infraestructura de Antel? El tema no es que se arriende, el tema es que el artículo 5 del decreto establece que la DINATEL, la URSEC, las intendencias municipales coordinarán a los efectos de que se compartan las infraestructuras. No se indica si es por vía onerosa, a través de un arriendo o no. Que se cedan, dice usted. Compartir infraestructuras. Ahí sería un cuestionamiento del término técnico que se utiliza. No solo el término técnico, nosotros en otros periodos, en otros desarrollos tecnológicos, quizás lo más importante a la hora de establecer una radiobase en relación a las infraestructuras era la antena, el poste, la torre, ¿no? Uh-huh. Nosotros coloquialmente uno le llama antena a lo que en realidad es una torre, una estructura que lo que sostiene es la radiobase que está arriba, la antena está arriba, no es todo el aparato,
todo el armatoste que tenemos a la vista. Entonces, hoy lo que es importante, en tanto una antena de 5G, una antena que brinde el servicio de tecnología 5G, tiene el tamaño de un aire acondicionado, podría estar en la fachada de cualquier edificio y las distancias son cortas y las alturas no tienen por qué ser altas, la infraestructura que está en discusión, que tiene jerarquía a los efectos de, cuando hablamos de compartir infraestructuras, no es un poste, no es una torre. Es la fibra óptica, es la única infraestructura de las que tenemos, de las que están en consideración, que tiene algún valor. Y en el decreto se plantea esto de esta manera tan discrecional, tan particular. Se habla de coordinar para compartir. Si es una cuestión programática, digamos, si es una cuestión de declaración de intenciones, como hay tantas en el marco normativo nacional, podríamos no tener inconveniente. El tema es que hemos tenido 4 intentos legislativos por abrir la fibra óptica directa al hogar, que es la que tiene gran valor en nuestro país, y bueno, parecería que en este decreto se abre nuevamente como un pequeñito camino para que eso suceda. Aquí en Perspectiva entrevistamos, sobre este punto no, en general, sobre la implementación del 5G al director nacional de telecomunicaciones, Guzmán Acosta Aguilar. Sobre esto específicamente decía que Antel podía sumarlo como una nueva unidad de negocio, el arrendar la infraestructura. Sí, mencionaba el caso en España de Telefónica, que hacía algo similar. Sí, yo le tengo mucho respeto por el doctor Acosta y Lara. Creo que se equivoca, digamos, entre otras cosas porque en la medida en que nosotros establezcamos mecanismos de interconexión, pasamos a establecer también mecanismos regulatorios. Si yo tengo un acuerdo entre empresas donde yo te alquilo a ti un servicio, si somos tú y yo, es problema entre nosotros. El tema es cuando tenés, como en el caso de nuestro país, una unidad reguladora a la que te podés presentar y decir, hey, yo creo que él me está alquilando un precio que no es el que corresponde, debería ser más bajo. Y la unidad reguladora es la que pasa a establecer la tarifa a la cual se produce ese mecanismo de interconexión. Entonces es muy delicado, porque allí no pasa a no hacer un acuerdo entre partes, sino a hacer un acuerdo en el cual el Estado es el que termina regulando. Y el Estado, hoy por hoy, tiene una posición que yo entiendo que no favorece las posibilidades de este desarrollo y de esta garantía de derechos que tenemos en nuestro país. Por otra parte, digamos, porque hay una visión desde el gobierno que uno no comparte de abrir el mercado de esta manera. Yo creo que eso es un tema delicado que merece una decisión legislativa. El Frente Amplio ha planteado en varias oportunidades la necesaria discusión de una ley de telecomunicaciones que en nuestro país no tiene. En nuestro país las licencias de telecomunicaciones son otorgadas de manera discrecional por el Poder Ejecutivo. Y bueno, creo que es muy importante que nosotros nos planteemos la concreción de una ley de telecomunicaciones. Pero vuelvo para atrás, el tema es compartir infraestructuras, que estaría allí planteado en ese decreto, y el otro planteo que se hace en el decreto en relación a la infraestructura es unas condiciones de despliegue mínimo, que yo también cuestiono, porque esas condiciones de despliegue mínimo están bastante por debajo de lo que las empresas normalmente hacen. Entonces, si yo pongo como condición para el despliegue, como condición mínima de despliegue, algo que está por debajo de lo que tú haces normalmente, entonces no estoy poniéndote ninguna condición, estoy diciendo simplemente haga su trabajo y yo hago como que le pongo una condición, ¿no? Además, las condiciones de despliegue mínimo que se hacen son en 4G o 5G y utilizando cualquier banda de espectro, no la que se está licitando. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones de despliegue mínimo de infraestructura para la subasta de 3,5? Parecería que no tiene ningún sentido. Pablo Siris, director del Frente Amplio en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Es un placer.